Se suma José Pérez Barboni, diputado del movimiento Otro Camino y de la bancada Seguimos. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Félix. Buenos días, Hugo, a todos los televidentes. Bienvenido. Agradecido por la invitación, como siempre. Queremos iniciar la conversación con lo que sucedió ayer en la Comisión de Educación. Dos diputados del bloque opositor de Vamos y de su bancada Seguimos tuvieron la oportunidad o estuvieron a punto de controlar esta comisión importante y aún en el marco de las reformas en el sistema educativo. Al final no se dio. En el caso de Blois, pierde porque Paulette Thomas, su colega de Vamos, habilita a su suplente, quien respaldó la figura oficialista de Lili Batista, y también se generó tensión en la votación para escoger al vicepresidente. Se postula Bexelay Richards, se igualan los votos y al final el que respaldó a Richards, el suplente de Paulette Thomas, de la bancada Vamos, cambió de decisión y respaldó a el bloque oficialista. ¿Usted cómo interpreta estos movimientos políticos registrados ayer? Bueno, yo creo que es una situación bastante confusa. Justamente antes de llegar hoy a conversar con ustedes, escuchaba las declaraciones de la colega Thomas sobre por qué se emitieron los votos de esa manera. Nosotros entendíamos desde el 1 de julio, que se apoyó a la colega Grace Hernández para la figura presidencial de la Asamblea, que iba a existir una alianza, como siempre catalogado, natural para las comisiones de trabajo que se estaban conformando. El diputado Bloise, por lo menos yo, que tengo bastante comunicación con él, había entendido que desde el 1 de julio ya presentaba sus aspiraciones a reelegirse como presidente de la Comisión de Educación. Y es que es lo natural, el diputado Bloise acababa de encabezar una reforma educativa que con las uñas y con su trabajo, con su despacho, se logró entregar como producto de su presidencia en la comisión. Lo evidente era que él quería continuar con este trabajo y yo entendía que ya dentro de la bancada Vamos, dentro de nuestra bancada por lo menos, se le estaba considerando su candidatura para apoyársele. Por supuesto, se estaban todavía definiendo pues los votos, si iba a tener 4 votos, 5 votos, pero lo que sí no pensábamos que iba a suceder el día de ayer era quizás ver a la colega Thomas votando por una diputada del bloque oficialista, en este caso la diputada Batista. ¿A ustedes les sorprendió esa movida? A nosotros nos sorprendió sobre todo porque sentimos que al haber 3 candidaturas, que fue lo que se presentó el día de ayer, lo natural era decantarse por la que había sido de un diputado que participó de la misma nómina para la presidencia el 1 de julio. El diputado Bloise formó parte de ese bloque opositor, el cual la diputada Thomas también respaldó, con la diputada Grace Hernández, el diputado Palacio y el diputado Ulate, para las diferentes etapas de la Junta Directiva. Pero mandar el suplente creo que fue un error político de nuestra colega, porque si ella realmente quería defender el voto anunciando que se había comprometido ya con la diputada Batista, habría sido positivo que ella fuera la que enfrentara ese proceso de votación. Mandar un suplente en un proceso de votación quizás demuestra que estás tratando de esconderte de algo y eso es lo que ha generado esa confusión por la cual nosotros no encontramos una explicación todavía. Y yo no he tenido la oportunidad de hablar directamente con el diputado Bloise, pero yo creo que se encuentra bastante sorprendido también de esta situación. Y la diputada Thomas ayer emitió un comunicado, hoy se ha enfrentado a algunos medios de comunicación y ya está en su responsabilidad poder seguir esclareciendo esta situación que sin llegar a ninguna conclusión hasta el momento creo que a todos nos tiene muy confundidos y que manda un mensaje incorrecto de ese bloque opositor que tiene que mantenerse unido en un proceso que ahora va a enfrentar reformas electorales, que va a enfrentar un presupuesto general del Estado que asciende a los 35.111 millones de dólares, que va a enfrentar posiblemente un proceso de reapertura de una mina. Tenemos que estar unificados para mandar un mensaje claro a la ciudadanía y por eso esto quizás nos quita y nos resta algo de coherencia y eso es lo que me deja pensando en qué siguientes decisiones pueden verse también como sorpresas para la ciudadanía del bloque opositor. Yo entiendo lo de querer estar unidos para enfrentar temas, pero creo que el fundamento de los nuevos políticos como usted, los que forman parte de Moca, de los que forman parte de la coalición, etcétera, el fundamento más allá de la unidad son las diferencias a pesar de las cuales pueden estar unidos. Y eso implica que la independencia a veces está por encima de cualquier pacto, de cualquier unidad. Totalmente. Ojo, porque los temas que vienen son sumamente delicados. Y a mí me preocupa cuando vienen temas delicados que polarizan la atención nacional y tratan de decir, aquí están los buenos y acá están los malos. Aquí están los que o actúan bien y acá están los que se venden. Ese tipo, para las discusiones que nos vienen, creo que no es conveniente, sino mantener la posibilidad viva, la llama encendida de que los que son independientes puedan actuar de manera independiente, sin presión de grupo, sin presión de gobierno, sin presión de ningún poder, porque creo que esa es la esencia de la independencia. Y yo siempre he hablado aquí del grupo de ustedes en la Asamblea porque a veces
Ustedes son tan independientes que son independientes el uno del otro, porque hay hasta 4 votos diferentes en la bancada de ustedes. Y eso a mí me parece que enriquece la democracia. No, yo creo que la gente sabe que en la bancada somos diputados de una sola tecla y en muchas ocasiones, como bien lo has dicho, Hugo, puedes ver al doctor Ernesto Cedeño votando en contra, a la diputada Grace Hernández absteniéndose y al diputado Betsaray Richards y mi persona votando a favor de algún tipo de proyecto, iniciativa o candidatura o viceversa. ¿Y no les cae el mazo? Y no nos cae el mazo. Yo creo que nosotros tenemos que resaltar mucho el liderazgo de nuestro presidente, en este caso del partido, Ricardo Lombana, quien nos ha permitido tener esa diferencia de criterios porque sabe que somos 4 personalidades completamente diferentes. O sea, que en Moca no hay una dictadura. No, bueno, es que yo no creo que en otras bancadas haya una dictadura, ¿Y pero... por qué se sonríe? Porque yo siento que cada bancada tiene su estilo de gobernanza y cada bancada pues está integrada por diputados que se pueden sentir cómodos con ese estilo de gobernanza. Nosotros nos sentimos cómodos con nuestro estilo de actuación y la gente allá afuera dice, oye, la bancada seguimos ha demostrado mucha independencia de criterio, quizás hay bancadas que les gusta movilizarse más en bloque. Y mira, te pongo un ejemplo claro, del PRD podemos decir lo que sea, pero esa gente cuando tiene que votar se unifica y no hay un voto que difiera en las votaciones importantes. Y eso yo respeto esa disciplina, la admiro, pero simplemente digamos que quizás no es la que yo comparto en cuanto al estilo de proceder. Si hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo y mis compañeros quizás sí, nosotros después de la votación nos vemos la cara, nos damos la mano, nos tomamos un café y continuamos con nuestro trabajo legislativo. Entonces, aquí yo sí creo que ojalá pues se puedan llevar a cabo, digamos, las investigaciones que se tengan que realizar con la colega Paulette Thomas y deseándole siempre lo mejor. Simplemente creo que ahora le toca a ella poder esclarecer los hechos que han generado tanta confusión y conmoción dentro de la Asamblea Ya que usted habla Nacional. del PRD, fue una jugada al mejor estilo del PRD Special, cuando llegan los proyectos anticorrupción. La tendencia del PRD, bueno, en la comisión de gobierno pasada, es que ellos habilitaban a sus suplentes y los suplentes eran los que votaban De en hecho, contra. creo que si te vas a la estadística, Félix, los suplentes del PRD tenían mejor asistencia que los principales en la comisión de gobierno. Te lo digo yo que tuve 100% de asistencia y hasta trabajé de secretario ad hoc cuando en ocasiones no llegaba el secretario principal. Bueno, ya usted ha hablado de los retos en esta legislatura donde el bloque oficialista tiene el control casi absoluto de las comisiones de la Asamblea Nacional. Tanto Vamos como Seguimos deben trabajar de la mano en las comisiones donde ustedes tienen representatividad. Una de ellas es presupuesto. Usted forma parte de la comisión de presupuesto. Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presenta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2027 con un incremento, supera al de 2026, más de 35.000 millones de dólares. ¿Cuál va a ser el primer trabajo que harán estas dos bancadas una vez reciban ese documento en la comisión de presupuesto? Bueno, primeramente hay que resaltar algo positivo, Félix, y es que este presupuesto llega a tiempo. Hoy era el plazo final que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas para presentarlo según la Constitución, y esto ahora nos permite tener suficiente tiempo para analizar con las vistas presupuestarias cuáles son esas asignaciones de presupuesto para las diferentes instituciones. A vuelo de pájaro, como decimos en buen panameño, pude notar que hay más dinero para inversión, que hay menos dinero para funcionamiento y que también hay una leve reducción en el pago de la deuda. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ese pago de la deuda es importante también mantenerlo para que justamente todo lo que son las entidades financieras internacionales, las calificadoras de riesgo, el tema de los próximos préstamos que se puedan realizar a Panamá y que se ven en créditos adicionales para la Comisión de Presupuesto y las entidades del Estado sean saludables. Nosotros sí tuvimos un momento muy incómodo ayer en la comisión cuando se empezó a discutir con el Ministerio de Salud sobre, por ejemplo, la asignación de presupuesto a hospitales como el Materno Infantil de Ovaldía en David Chiriquí. Nosotros mencionábamos que cómo es posible que dentro de lo que viene siendo la asignación de presupuesto a una institución como salud no se prioricen este tipo de lugares que tratan la salud de madres, de infantes, de niños y que sin embargo vemos presupuestos asignados para villas diplomáticas, para que un diplomático en promedio esté ganando $58.000 al mes o que le cueste $58.000 al mes al Estado. Este son el tipo de incongruencias que nosotros tenemos ahora desde los 3 diputados del bloque independiente y mi persona de la bancada Seguimos. Tenemos que evitar que sucedan. Y somos 4 de 15 votos o 4 voces de 15 que quizás hemos sido un poco más beligerantes en reducir este tipo de exabruptos. Pero este presupuesto, si se maneja bien, tiene una gran oportunidad. Porque yo lo decía ayer, ¿cómo es posible que aquí todo el mundo se rasga las vestiduras para defender el 7% del PIB para educación? Pero vemos la ejecución del Ministerio de Educación hasta ayer, hasta julio de 2026, 37% en inversión. Y hasta junio, o sea, un mes antes, 9.7%. Entonces, esto demuestra la incongruencia de ejecución que hay en muchas instituciones y a mí me preocupa fuertemente que sigamos con leyes especiales, con leyes que se han quedado obsoletas, defendiendo presupuestos
que no se ejecutan, y en salud se tienen que quitar de insumos médicos en una institución para pagar la luz del mes pasado. O tienen que quitarse de gastos de limpieza y de biomedicamentos y demás para poder lograr terminar, construir algún ala o algún espacio en un hospital. Eso está mal. Y Ahora, hay que arreglarlo en esta oportunidad. Lo que yo sí siento es que algunos miembros del Ejecutivo, y lo digo mirándolo desde fuera, sin estar allí, usted conoce más información que yo, pero siento que algunos representantes del Ejecutivo pierden la compostura en la Comisión de Presupuesto cuando lo que tienen que ir es preparados para cualquier tipo de cuestionamiento. Porque si este celular me está saliendo no en 20 centavos como yo había establecido, sino que me está saliendo en 25 centavos, y me preguntan, yo tengo que, debo tener la capacidad de responder las interrogantes que se tengan. O sea, la democracia funciona así. Aunque haya una intención política de por medio, como yo soy político también, porque el ejercicio de gobierno es netamente político, usted debe tener las respuestas para todas esas interrogantes. A veces me resultan momentos, no sé, que siento que el país no gana, porque al final es como una disputa de patio limoso, con todo el respeto a quienes tienen patio limoso, lo que vemos en la Asamblea, y siento que hay que ir preparado. Independientemente, mire, usted va a un órgano político, las preguntas van a ser políticas, usted debe tener la respuesta también. Definitivamente el espacio de presupuesto, yo que llevo apenas 2 sesiones de ser comisionado de esta comisión, se entiende el factor de presión, el factor de cansancio que hay. Ayer, por ejemplo, se empieza la sesión a las 9:30 de la mañana para culminar alrededor de las 8:30 de la noche. El día anterior se empieza también en tempranas horas de la mañana, se culmina a medianoche. Este tipo de situaciones generan cansancio, somos humanos, no somos máquinas. Y yo entiendo que pueda venir frustración, pueda venir algún tipo de exabrupto, pueda venir algún tipo de molestia, pero como tú bien has dicho, somos funcionarios públicos, tanto del lado del legislativo como del lado del ejecutivo. Y tenemos que tratar de mantener la compostura porque eso está siendo televisado y compartido a todo el territorio nacional. El respeto. No estás en la sala de tu casa discutiendo una tertulia política, estás discutiendo, como ya has dicho, la adquisición de bienes, la adquisición de servicios con dinero de todos los panameños, y te toca, si hay 5 centavos que le generan una duda o algún tipo de situación confusa a algún diputado, tú tienes que tratar de, con la calma, con la claridad necesaria, con tu equipo de trabajo, esclarecer el por qué hay 5 centavos más en un celular que suele costar 20 centavos. O por qué, digamos, se está ejecutando con esa compañía que ha tenido actuaciones dudosas o relacionadas a corrupción en el pasado. Tienes que poder responder eso y tienes que estar preparado. Y fíjese que este tema, esas discusiones, yo fui testigo de algunas en la distancia porque estaba en Darién, y miro con preocupación lo que podría pasar en Darién. Le explico por qué. ¿Usted conoce a Darién? Ahora sí. Conozco poco, y lo que conozco me encanta. Es que esa fue una de las preguntas que se hizo célebres en la Comisión de Presupuesto. Una pregunta célebre de un colega de Darién. Pero hay algo que sí conozco de Darién, y es el esfuerzo que se está haciendo, que se hizo para que el Frente 57 de la FARC abandonara territorio panameño. Ahí hubo víctimas panameñas, vidas quedaron se perdieron en esa guerra, voy a llamarlo de esa forma, y otros quedaron marcados también de por vida, gente que perdió sus extremidades, ¿no? Entonces, ahora que estuve allá y vi la graduación de una promoción de Senafront, preparada para eso, son fuerzas especiales, ¿no? Entonces me venía a la memoria la época militar, ¿no? Entonces le pregunto a alguien allá en Darién, oye, ¿a usted no le preocupa el tema de los militares? Dice, no me preocupa, porque cuando viene la guerrilla y vienen los delincuentes de Colombia, no nos piden permiso, ni vienen a repartir pastelito ni barquillo. Entonces, ahí volví a la realidad. Entonces, esos temas, por ejemplo, que son temas de Estado, yo creo que van a tener una exigencia muy pronto en materia de seguridad, y yo aspiro a que tanto del Ejecutivo como del Legislativo se tenga la madurez para enfrentar, porque, oiga, el Clan del Golfo, mire, el Frente 57 de la FARC es niño de pecho al lado de lo que es el Clan del Golfo, que domina toda la parte superior de la frontera con Colombia, más el ELN, que domina todo el territorio inferior. Entonces, ya fuimos víctimas con un éxodo masivo de personas migrantes hace muy pocos años. No tuvimos la capacidad de contenerlo, ¿verdad? Que fue mayor o mejor negocio para el Clan del Golfo que las drogas. Claro. Imagínense lo lucrativo que era ese negocio. Entonces acá lo que hicimos fue de pronto una componente para transportarlo y quienes ganaban con el transporte. Ojo con esas cosas, de verdad quisiera ahí dejar solamente el llamado de atención
que es un tema que se nos viene con el cambio de gobierno en Colombia, con el que en Panamá tenemos que tener la madurez suficiente para enfrentarnos. No, y ya se anunció por parte del presidente electo de Colombia, Sí. Abelardo de la Espriella, que si los delincuentes que están justamente migrando por el tapón del Darién quieren seguir migrando, que se vayan más lejos que Panamá, porque él va a seguir tratando de dar con estos criminales para llevarlos ante la justicia. Y si hay un diputado que por más que sea de oposición y firmemente critique decisiones del Ejecutivo que ha apoyado la seguridad pública, soy yo, Hugo. Mi portafolio de propuestas, tú lo puedes ir a ver, es combate contra las drogas sintéticas en su momento también, las estoy atendiendo en este momento. El tema de las cámaras corporales, que justamente ayer esa pregunta traslado para la autoridad de aduanas. El tema también del famoso intercambio voluntario de armas por comida. Todos estos proyectos han sido parte de mi portafolio, porque yo creo firmemente que un país seguro es un país que atrae turismo. Una conversación que tenían hace unos minutos con la directora de la ATP. Es un país que atrae inversión, es un país que le permite a ese padre y a esa madre de familia crear un hijo en un entorno saludable en su barrio. Y esos son el tipo de propuestas que por lo menos a nivel individual, ya separándome un poco de la parte grupal, he tratado de impulsar. Y desde la Comisión de Presupuesto no voy a escatimar para darle los recursos necesarios a los estamentos de seguridad y a la fuerza pública. Con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y también lo que ha sucedido en Venezuela, en Ecuador y ahora en Colombia en cuanto a la situación política, la estrategia para el combate de estas organizaciones criminales es el bombardeo a las narcolanchas, lo hemos visto, y también son respaldadas por el nuevo presidente de Ecuador, Noboa, va a ser respaldada por Abelardo de la Espriella. ¿Qué medidas entonces debe adoptar Panamá cuando sabemos que esa migración de criminales podría darse en los próximos meses hacia nuestro territorio, o si quizás ya se está dando en el territorio panameño? ¿Panamá se debe sumar a esa estrategia que ha sido criticada como el bombardeo a las narcolanchas? Yo creo que Panamá tiene un rol diferente, Félix, porque si te das cuenta, por primera vez estamos viendo todo un anillo del Pacífico, desde Costa Rica hasta Chile, completamente gobernado por gobiernos aliados, digamos, a estas estrategias del presidente Trump en Estados Unidos. Tienes a una Laura Fernández en Costa Rica, en Panamá tienes al presidente Mulino, que también ha participado de diferentes iniciativas como Escudo de las Américas, bastantes cumbres que se han generado, hasta el presidente Kast en Chile, ahora con Keiko Fujimori en Perú, el presidente Noboa en Ecuador, todo cubierto por aliados completos de la estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos está impulsando. Panamá, a diferencia de incautar directamente la salida de esas lanchas, está más bien en la parte de trasiego, en la parte de móntalo en un barco para Ámsterdam, para Rotterdam, Holanda, móntalo en un avión de copa para este otro destino. Panamá lo que tiene es que poder interceptar la mercancía como tal, más allá de los mismos narcos, haciéndola llegar a Panamá. Ese es un rol que tiene que jugar Ecuador, que tiene que jugar Venezuela, que tiene que jugar Perú, que es país productor justamente de cocaína y de otro tipo de drogas procedentes de productos naturales, pero Panamá tiene que seguir con el tema del monitoreo, con el tema de los escáneres que sean factibles en migración y en aduanas para poder detectar posibles estupefacientes. Y eso es lo que Panamá siento que tiene que jugar, más allá de atacar directamente con bombardeos o con ataques, digamos, físicos a estos narcotraficantes. Hemos visto situaciones, por ejemplo, el diputado de allá del área de Tonosí, de Macaracas, Ronald de Gracia, él siempre menciona la necesidad de más bases de aeronaval en su punto en el circuito. Y yo creo que esos son el tipo de situaciones que tenemos que ir promoviendo aquí. Monitoreo. Ahora vienen los famosos supertucanos que se utilizan de manera correcta en el monitoreo, los aviones que se están adquiriendo. Esos son el tipo de roles que yo siento que Panamá tiene que tomar. Monitoreo, incautación, intercepción, pero lo que es la salida de la droga a los países creo que le corresponde más a los países productores, por lo menos que están en el cono sur en estos momentos. Bueno, y a él le corresponde evitar la salida y nosotros evitar la entrada. En efecto, y la redistribución. De eso se trata, y la y la distribución. Al final, porque algunos dicen, no, es que están cuidando el mercado de los Estados Unidos para que la droga no llegue acá. No llegue allá, perdón, es que no llegue acá. Así es. Y eso es parte de la estrategia del Escudo de las Américas que a veces no entendemos muy bien. Así es. Si ellos tienen multinacionales del crimen, nosotros debemos tener multinacionales entonces también para enfrentarlos. Ayer me dolía mucho cuando en uno de los poblados que visité me decían, no, aquí izábamos la bandera de Colombia y los guerrilleros nos hacían cantar el himno de Colombia. Eso es parte de nuestra historia reciente que muchos no conocen. Salieron patriotas por lo menos. Tendremos una entrega especial, de verdad, el lunes en Telemetro. Usted esté pendiente, porque de verdad recordar la historia creo que es lo que nos ayuda a evitar repetir los mismos errores en el futuro. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes por el espacio. Nosotros pausa y regresamos.